Continuando con el tema de geometría analítica, veremos ahora la parte de la recta y sus ecuaciones. Chicos, para comenzar a definir la recta tenemos que saber qué es el ángulo de inclinación y qué es la pendiente de la recta. La pendiente se denota siempre con la letra M. Profe, ¿y qué es el ángulo de inclinación? Ahí te muestro. Mira, esta es una recta que está en el plano. El menor ángulo que midas así, desde el eje X hasta la recta, sentido antihorario, menor ángulo. El menor ángulo es el primero, porque los demás son más grandes, pues. Entonces, el menor ángulo en sentido antihorario, desde el eje X hasta la recta, a eso se le llama ángulo de inclinación. En este caso, para nosotros, ese angulito teta, ese es el ángulo de inclinación. Es el ángulo de inclinación. De la recta. Entonces no es cualquier ángulo, es el menor ángulo, ¿no es cierto? Repito, es el menor ángulo que se mide desde el eje X hasta la recta, pero siempre en sentido antihorario. Profe, ¿y por qué ese angulito es tan importante? Porque ese ángulo lo define lo que para la recta se llama su pendiente, que es una característica importantísima. La pendiente de la recta será la tangente de su ángulo. Repito, la pendiente de la recta, tangente de su ángulo. Entonces, si yo conozco el ángulo, automáticamente definí la pendiente. Pero, si en esa recta tú tienes dos puntos conocidos, punto conocido, obvio, un punto es conocido cuando lo puedes ubicar, o sea, siempre que tenga sus coordenadas. Si en la recta tengo dos puntos conocidos, o sea, estas coordenadas deben ser datos. Profe, con esos dos puntos, ¿qué puedo hacer? También puedes calcular la pendiente. Y la pendiente se va a calcular así. Si conoces el ángulo, la pendiente será la tangente de ese ángulo. Pero si tengo dos puntos de la recta, la pendiente será diferencia de ordenadas sobre la respectiva diferencia de abscisas. Profe, ¿y cómo se restan las ordenadas? ¿Como quiero? No, aquí ya no es así. Si tú restas las ordenadas y2 menos y1, debes restar las abscisas x2 menos x1. Conserve el orden. Profe, si quiero restar al revés, normal, pues y1 menos y2, pero las abscisas serían x1 menos x2. Por eso dice, la pendiente será diferencia de ordenadas sobre la respectiva diferencia de abscisas. Eso significa en el mismo orden. Y ahí tienes la forma. ¿Cómo vamos a calcular la pendiente de una recta? Muy bien. Repito, la pendiente será la tangente del ángulo, pero también se puede calcular si tenemos dos puntos como diferencia de ordenadas sobre diferencia de abscisas. Profe, ¿cuál va a usar usted? Generalmente en analítica se usa puntos. Eso no quiere decir que la otra no sea. Esta es su definición. La pendiente es tangente del ángulo. Y cuando te den puntos, diferencia de ordenadas sobre la respectiva diferencia de abscisas. Condiciones. El ángulo teta no puede ser jamás 90 grados. Para calcular pendiente, teta no puede valer 90. Profe, ¿por qué? Porque tangente 90 no existe. Segundo, para usar esto, el x1 y el x2 deben ser diferentes. ¿Por qué, profe? Es que si fueran iguales, abajo se anula. Y la división entre cero no existe, no está definida esa división. Entonces, la pendiente, tangente del ángulo, y si tengo puntos, diferencia de ordenadas sobre diferencia de abscisas. Así se calculará la pendiente. La pendiente de la recta, letra M, minúscula. Muy bien. Una vez que ya sabemos qué es la pendiente y cómo se calcula, definición de rectas. Profe, ¿cómo se define una recta? Ahí te hemos puesto de manera sucinta la definición, así lo más simple posible. Chicos, la recta, ¿qué cosa es para mí? Es un conjunto de puntos, ojo, es un conjunto de puntos, una sucesión ilimitada de puntos, conjunto de puntos donde la pendiente no cambia. Ojo, la recta, conjunto de puntos donde la pendiente jamás cambia. ¿Qué significa que no cambie la pendiente? Que permanece constante. Repito, permanece constante. A ver, ¿y por qué, profe? Ahí te lo voy a mostrar. Mira,
Esta es la recta L, ya está, eje X, este es su ángulo de inclinación. La pendiente de la recta es tangente del ángulo. Si tú en esa recta agarras dos puntos diferentes, ¿cuál, profe? Los que tú quieras, pero agarra dos puntos, porque con dos puntos tú puedes calcular la pendiente. O bien usas esto o bien usas el otro. A ver, voy a agarrar el punto A y el punto B. Profe, ¿cómo con estos dos usted va a calcular la pendiente? Es que si yo trazo una paralela al eje X, si acá es teta, aquí también es teta. Para este segmento AB, su ángulo viene a ser teta. Entonces, la pendiente de este segmento sería tangente de teta. Si quieres agarrar esta otra pareja de puntos, el ángulo sigue siendo teta. Entonces, la pendiente sigue siendo tangente de teta, porque siempre será la pendiente la tangente de su ángulo. Agarro otra pareja. Profe, el ángulo no cambió, la pendiente sigue siendo tangente de teta. Otra pareja más, profe, usted agarra cualquier pareja. Caramba, hijo, ¿es así? Entonces, si tú agarras esa pareja desde A hasta E, el ángulo sigue siendo teta. Entonces, la pendiente entre estos dos sigue siendo tangente de teta. Profe, nunca cambia, ¿no? Porque el ángulo no cambia, pues. La pendiente permanece constante. Por eso dice ahí bien clarito, ¿qué es la recta? Conjunto de puntos donde la pendiente no va a cambiar. La pendiente permanece constante porque el ángulo se conserva. Por eso es que se conserva el ángulo, se conserva la pendiente. Eso es una línea recta. Sigo. Toda recta está en el plano. Si los puntos están así alineaditos, no es porque les dio la gana de ponerlos así. La recta tiene se forma así, seguidito todos los puntos, alineaditos, porque cumplen una misma regla de formación. Y a esa regla de formación se le llama ecuación de la recta. Entonces te explico, la ecuación de la recta, profe, ¿qué cosa es? Es una regla de correspondencia, es una regla que hace corresponder a cada valor de X un valor de Y. Eso se llama regla de correspondencia. Te explico otra vez, ecuación de la recta, regla de correspondencia que existe entre las coordenadas X e Y de todo punto de la recta. Es una reglita que relaciona el X con el Y. Y ya sabes que en el X con el Y son coordenadas, pues. Ya, escuche. Esto es una recta para mí. Cualquier punto de la recta, si yo no lo conozco, se le pone XY. Entonces, la ecuación de la recta es la regla de correspondencia entre estos dos, entre el X y el Y. Y esa regla de correspondencia se escribe siempre con ecuaciones de primer grado. Por eso es que en álgebra, a toda ecuación de primer grado le llaman lineal. ¿A lineal por qué? Porque te representa una línea recta. A eso se debe que le llamen lineal. Chicos, cuando tú tengas la ecuación de la recta, o sea, la regla de correspondencia, y tú lo ordenes así, colocando primero el X, luego el Y y luego la constante, segundo miembro nada, 0, a ese ordenamiento se le va a llamar ecuación general de la recta. Repito, si tú tienes la regla de correspondencia, o sea, la ecuación, la igualdad esa, te la tienen que dar, si no, tienes que aprender a calcularla. Si tú tienes la regla de la recta y la ordenas así, primero el X, luego el Y y luego la constante, segundo miembro nada, el 0 nada más, entonces a ese ordenamiento se le va a llamar ecuación general de la recta. Dese cuenta que son ecuaciones de primer grado. Ahora, a estos tres valorcitos, A, B y C, se les va a llamar coeficientes de la ecuación. Coeficiente de la variable X, coeficiente de Y y constante de la recta. Chicos, si esto de acá es una recta, debe tener pendiente. ¿Cuál es el truquito? ¿Cuál es la idea de ordenarlo así? Que la pendiente la puedes calcular rapidita. Mira, si tú tienes la ecuación general, la pendiente lo vas a calcular así. Dividiendo A sobre B, se calcula como menos A sobre B. O sea, divides A sobre B, que son los dos primeros coeficientes, pero lo multiplicas por menos 1. Es la división por menos 1. Ese menos AB significa división con signo cambiado. Entonces, la pendiente de la recta sería menos el valor de A sobre B. Menos el valor de A sobre B. A y B son los dos primeros coeficientes de la recta. A ver, ejemplo. Te voy a dar una recta que sea 4x menos 3y más 1 igual 0. Ya lo ordené, ecuación general. ¿Quieres la pendiente? Correcto, sería menos el valor de A sobre B.
El valor de A es 4 y el valor de B es menos 3. Se va el signo y sale 4/3. Listo, ya tienes la pendiente definida. Muy bien, vamos a continuar. A ver. Listo. Ya sabemos entonces, yo todavía no te he enseñado cómo se calcula la ecuación. Simplemente te he dicho qué es y cómo debes escribirla. La ecuación de la recta, les vuelvo a repetir, ¿qué cosa es, profe? Viene a ser una regla de correspondencia. Te dice, a este X le toca su Y, a este Y le toca ese X. Eso se llama regla de correspondencia. Generalmente esa regla se escribe así, ordenadamente, primero el X, luego el Y y luego la constante, y a eso le llaman ecuación general. Y si tú tienes la ecuación general, puedes calcular la pendiente, sería menos el valor de A sobre B, menos la división de los dos primeros, así se calculará la pendiente de la recta, pero siempre y cuando esté ordenadita, pues. Ya sabes qué es la recta y ya sabes cómo se escribe la ecuación de una recta. El problema está, profe, ¿y cómo calculo la ecuación de la recta? Para eso, sigue el siguiente puntito, determinación de la ecuación. Miren, la ecuación de una recta tiene un montón de fórmulas para poder calcularla, pero de ese montón hemos seleccionado una. Profe, ¿por qué? Primero es la más práctica y segundo es la que más se utiliza. Así que esa de ahí, con esa nada más nosotros vamos a trabajar. Se llama, a ver, determinación de la ecuación de la recta. ¿Cómo se hace, profe? ¿Cómo vamos a hacer? El nombre lo pongo al final. ¿Cómo vamos a hacer para determinar la ecuación de una recta? Paso 1. Mire, si usted en la recta tiene un punto conocido, entonces si la recta está pasando por ese punto conocido, a ese puntito tú le vas a llamar punto de paso. Profe, ¿por qué le llaman así? Por ahí pasa, pues, ¿no es cierto? Ese es el punto por donde está pasando la recta, punto de paso. Y mira, tiene que ser conocido. Ya está. El punto de paso, el punto que elijas como punto de paso debe ser conocido, o sea, debe ser dato. Segundo, aparte de tener el punto conocido por donde pasa la recta, debo tener la pendiente. Si tengo un punto y tengo la pendiente, puedo hallar la ecuación. ¿Qué hago, profe? Agarras un punto cualquiera de la recta. Si no lo conoces, ya te dije, se le llama XY, y le aplicas la teoría. Y la teoría dice así, que si yo hago diferencia de ordenadas sobre diferencia de abscisas, me debe dar la pendiente de la recta. Diferencia de ordenadas sería Y menos Y sub 0. Sobre diferencia de abscisas, X menos X sub 0. Ah, profe, eso sería diferencia de ordenadas sobre diferencia de abscisas. Eso me debe dar la pendiente de la recta. Así vas a calcular la ecuación de una recta. Les vuelvo a repetir. Si a mí me dan de dato la pendiente y un punto conocido por donde pasa la recta, yo puedo hallar la ecuación. Al punto conocido se le llama punto de paso y la pendiente te la van a dar de dato. Bueno, sigamos. Entonces diremos así, ¿cómo hallo la ecuación si me dan el punto de paso y la pendiente? Agarras un punto cualquiera y le aplicas la definición. La definición dice que si yo hago diferencia de ordenadas entre diferencia de abscisas, eso me debe dar la pendiente. Diferencia de ordenadas es Y menos Y sub 0. Y diferencia de abscisas, X menos X0. Esto dará como resultado una fórmula. Y esa fórmula va a ser lo que nosotros llamamos la ecuación de la recta. Este método que te estoy explicando para calcular la ecuación, le dan un nombre, le llaman ecuación punto pendiente. Profe, ¿por qué le llaman así? Porque necesitas un punto y la pendiente, si no, no puedes aplicar eso. Para poder aplicar la definición, diferencia de ordenadas sobre diferencia de abscisas igual pendiente, tienen que darte el punto de paso y tienen que darte, por eso le llaman punto pendiente, necesito punto y pendiente. Entonces vamos a poner su nombre acá, esto se llama ecuación punto pendiente. Profe, ¿por qué le llaman así? Porque necesito el punto y necesito la pendiente. Muy bien, aquí hay una observación que ahí se las he puesto.
Sigamos, dice así. A ver, si en la ecuación de la recta, ya te enseñé cómo se calcula la ecuación y cómo debes escribirla. Si tú tienes la ecuación de la recta y tú despejas el valor de y, automáticamente, así, automáticamente tomará la forma siguiente. Si despejas el valor de y, la recta tomará esta forma, y igual a mx más b. Mira, está despejadito el y. Mx más b. Profe, ¿y eso qué significa? Que todo lo que afecte a x, eso será la pendiente. Mira, cuando despejas el y, todo lo que multiplique a x, eso será la pendiente. Y este valor que queda libre se va a llamar ordenada al origen. Profe, ¿y eso qué es? Esa es la alturita con respecto al origen, por donde pasa la recta. ¿Te grafiqué? Si esta es la recta y igual a mx más b, quiere decir que la pendiente, SM es la pendiente. Profe, ¿y qué cosa es SB? SB es la ordenada que justito cae en el origen. Cuando la recta corta el eje Y, ¿está pasando a una altura del origen o no? Esa ordenadita se llama ordenada al origen. Si es positiva, la ordenada está por arriba, pues. Si B es negativo, quiere decir que la ordenada está para abajo. Eso se llama, repito, ordenada al origen. ¿Correcto? A ver. Entonces, esto es la recta. Así se escribe la ecuación y con esto vamos a calcular la ecuación. Esto que está acá me va a ayudar a ordenarme siempre y cuando tú despejes el valor de y. Cuando despejes el y, todo lo que afecta a x será la pendiente y todo lo que quede libre será simplemente la alturita, la ordenada en el origen, la alturita por donde pasa la recta. Chicos, hay un grupo de propiedades importantes en la recta y ahí se las he puesto detalladamente. Primero, rectas paralelas. Siendo L1 y L2 rectas no verticales, o sea, no así, no verticales, entonces se cumple esta primera propiedad. Que si la recta L1 es paralela a la recta L2, entonces sus pendientes serán iguales. La pendiente de la recta 1 será igual a la pendiente de la recta 2. Paralelas implica pendientes iguales y viceversa. A igualdad de pendientes, esas rectas deben ser paralelas. Paralelas significa que son así, no se van a cortar. Segunda propiedad, rectas perpendiculares. Este es el símbolo de la perpendicularidad. Si tengo dos rectas que no son verticales, se cumple esto. Si la recta L1 es perpendicular a la recta L2, ya no se cumple la igualdad de pendientes. Se cumple que el producto de sus pendientes me debe dar menos 1. O sea, la pendiente de la recta 1 multiplicado por la pendiente de la recta 2 me debe dar menos 1. Producto menos 1. Y la pregunta sería, ¿y cuándo un producto es menos 1? Un producto es menos 1 cuando estos dos tengan valores inversos, pero signos distintos, porque si no jamás saldría negativo. Producto menos 1, perpendiculares, producto menos 1, valores inversos, pero de signos contrarios. Dos propiedades importantes que van a permitirte trasladar datos. Tercera propiedad importante, las coordenadas del punto de intersección, eso se llama intersección de rectas. Si yo tengo dos rectas que se cortan, hay una intersección. Ese punto tú lo puedes calcular. Profe, ¿y cómo calculo ese puntito? Resuelve las ecuaciones. Cada recta tiene su ecuación. Ah, profe, entonces, ¿cómo hallo yo esta intersección? Simplemente resuelve las ecuaciones. Porque si tengo dos ecuaciones con dos incógnitas, se puede resolver el sistema. Por eso dice bien clarito, las coordenadas de la intersección entre dos rectas. ¿Cómo se obtienen? Resolviendo el sistema de ecuaciones. Eso se llama, repito, sistema de ecuaciones. Perfecto. Distancia del punto a la recta. Si yo tengo una recta, y esto de acá se llama ecuación general, si yo tengo la ecuación general de la recta y un punto exterior a ella, yo puedo calcular la distancia del punto a la recta. Profe, ¿cómo se determina la distancia? Trazas una perpendicular. La medida de esta alturita, de esa perpendicular, se llama distancia del punto P a la recta L, así se escribe. Profe, ¿y cómo se calcula esa distancia? Ahí tienes la fórmula. La distancia del punto a la recta se calcula así. Escucha, el punto se reemplaza en la ecuación. ¿Cómo se reemplaza, profe? En vez de X, coloca la abscisa.
y en vez de Y colocas la ordenada. Eso es reemplazar el punto en la ecuación. Entonces reemplazas el punto y ese es el numerador, pero en valor absoluto. Profe, ¿y por qué en valor absoluto? Distancia, tiene que salir positiva. Y se divide todo eso entre la raíz de la suma de los cuadrados, no de las coordenadas, sino de los coeficientes. La raíz de a cuadrado más b cuadrado, los dos primeros coeficientes. Esto de acá se llama distancia. El punto lo reemplazo en la ecuación numerador, en valor absoluto, sobre la raíz de a cuadrado más b cuadrado. A y b son los dos primeros coeficientes de la recta. Chicos, para terminar, tenemos ángulo entre rectas. Yo tengo dos rectas en el plano. Si tú quieres calcular uno de esos ángulos, tú eliges el que necesites. Yo elegí teta. Si tú quieres calcular ese angulito, paso 1, lo orientas en sentido antihorario. ¿Cómo se orienta? Ponle la flechita. Le pones una flechita en sentido antihorario. Profe, ¿para qué? Para saber dónde inicia y dónde termina. Como comienzas acá, entonces a esta recta le vas a llamar pendiente inicial. La pendiente de la recta, pendiente inicial, porque ahí comenzó. Y acá terminó, a la pendiente de esta recta le llamas pendiente final. Entonces la flechita te va a decir cuál es la pendiente inicial y cuál es la pendiente final. La tangente del ángulo elegido, del que tú elegiste, la tangente de este ángulo se calcula con esta relación. Se dice diferencia de pendientes sobre 1 más la multiplicación. Repito, diferencia sobre 1 más la multiplicación. Pero la diferencia se hace así, final menos inicial, no se resta en cualquier orden, por eso hay un sentido. Final menos inicial, sobre 1 más la multiplicación. Eso sí no importa, ponlo en cualquier orden. Pero la diferencia tiene un orden, final menos inicial. Muy bien, jovencitos, con eso hemos terminado la parte de rectas y continuaremos ya con la parte práctica. ¿Ok? Espero que me hayan entendido. Gracias.